aquellas fotos sacadas por satélite, que parecían unas construcciones, pero luego fueron muy criticadas, la fuente no era valiosa. Yo entono el mea culpa de un escéptico, como un famoso artículo de la historia de la arqueología, mea culpa de un escéptico, porque realmente yo creía que todo esto era una tontería. De repente las agencias de noticias volvían a hablar de investigaciones de la Universidad Alemana de Wuppertal dentro del ámbito de Doñana para buscar ruinas sumergidas que han sido captadas a nivel aéreo. ¿Y sabéis lo que pensé? Pues pensé que con el fenómeno Google una noticia vuelve a ser reinsertada, que está pasando mucho, no sé por qué, y es de hace 4 años y te lo ponen como si fuera de ahora y toda la prensa lo publica. Y sobre todo nuestro compañero, hay que dejarlo claro, Fermín Agustí, que ha estado sondeando a un montón de personas, y lo que recibía Fermín eran respuestas de: esto es una tontería, ha hablado con todas las fuentes, no sabemos nada, la prensa ha publicado que se reanudan las investigaciones en torno a si la Atlántida estuvo en Doñana, pero luego cuando ha ido examinando cada punto nadie sabía nada. Tan es así que, bueno, hemos pensado en eso, Santi, la facultad del gran buscador, para volver a generar noticias fantasma. Hete aquí que en un última cabriola Fermín consigue contactar ni más ni menos que con el director del CSIC en Andalucía, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, coordinador del CSIC, director de la Estación Biológica de Doñana, Fernando Hidalgo, y claro, le hemos preguntado, hemos hablado con él esta tarde, pensando que eso nos iba a decir lo que todos dicen, que en la Universidad Alemana, que en su día hablamos con ellos hace muchos años, ni inversiones en Doñana, ni fotografías aéreas, ni tonterías. Yo me he quedado de piedra. Os hemos extraído algunos fragmentos de esa entrevista que hemos mantenido. Por favor, escuchad, porque sobre todo para la gente de Andalucía es muy importante. Y la casualidad es que Antonio José Alés, mera casualidad, ¿no?, tenía el coto de Doñana como el lugar donde hacía experiencias, él era fotógrafo también, intentando captar con película infrarroja ovnis. Y muchas alertas ovni fueron en el coto de Doñana. Bohíos Par del Condado, poblaciones cercanas de Huelva, pero sobre todo marismas de Doñana. Bueno, pues ahí nos dirigimos. La pregunta era clara: ¿es verdad la noticia? ¿Es verdad que se está investigando? Escuchamos y ahora opinéis, compañeros. Es el director en CSIC de la Andalucía. Bueno, yo, si quieres, te cuento un poco lo que hay, o lo que yo sé como coordinador de la investigación, que somos los que tenemos que dar la autorización final. Vamos a ver, desde que Wicol y Kuhn publicaron allá por el 2003 una hipótesis que decía que, bueno, que habían visto en base a unas fotos aéreas unas figuras circulares y rectangulares que ellos creían que no eran naturales, y que podría haber una ciudad enterrada debajo de una zona de la marisma, concretamente de la marisma de Hinojo, en la zona de Cardales. Pues un equipo de investigadores españoles dijo: vamos a testificar a ver si esto es verdad o no, y para ello tenían que hacer una serie de pruebas, y presentaron un proyecto que hay que ser, como todos los proyectos, aunque lo hayan evaluado y le hayan concedido fondos para ejecutarlo en Doñana, tiene que verlo el coordinador de la investigación y el grupo de trabajo. Entonces nos pusieron unas pruebas que eran un poco agresivas en el medio, es decir, directamente entraban en una cata bastante profunda, y le dijimos que no, que antes de hacer esa cata nosotros necesitábamos que hicieran una serie de pruebas que ellos habían pensado hacer casi de forma simultánea para ver si eso era verdad. Las pruebas esas las han hecho, es decir, ellos lo que han hecho, han estudiado la sedimentología y la palinología de esa zona, que según la creencia antigua en Doñana debería de estar inundada, y han demostrado que no, que esa zona estaba seca, que allí había plantas terrestres y que por lo tanto había una posibilidad de que lo que decían Wicol Kuhn fuera verdad. De ahí pasaron a hacer estudios electromagnéticos y han vuelto a comprobar que efectivamente encuentran unas resistencias que no son normales y que podrían deberse a edificaciones o a ruinas o algo así, Y ahora, pues lo que ellos han planteado es finalizar ya el estudio con 2 catas, una cata más liviana, que son varios agujeritos de 2 por 2 metros, otra que ya es más dura, que son una cata de 3 por 10 metros y 7 metros de profundidad,
y hacerlas en las zonas que ellos también han volado y han visto que efectivamente allí aparecen unas figuras que ellos creen que no son normales. 3:13. Yo creo que es de verdad una bomba informativa, sobre todo por el silencio que había alrededor de esta noticia. Lo repito, Fernando Hidalgo, director de la Estación Biológica de Doñana, ni más ni menos, coordinador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Andalucía, al que le agradecemos un montón que nos haya atendido y nos haya dado más claves. Construcciones, catas, posibles construcciones, cuidado, no que estén ahí, pero claro, las fotos aéreas, que muchos escépticos dijeron que era una tontería y demás, y que podían ser cualquier cosa, al parecer no solo son esas fotos, sino que nuevas prospecciones aéreas han demostrado que están esas estructuras, y los pólenes han demostrado que era una zona que no estaba cubierta por el agua, y que todo se corresponde. Seguimos con más datos. Ellos creen que es difícil que sea natural, y lo que sí que han probado es que esa zona que se creía que hace 8.000, 9.000 años estaría inundada, ellos lo que han probado es que esa zona no estaba inundada, que o bien por efectos de un tsunami, por cualquier cosa, esa zona estaba en seco, y por lo tanto sí que podría haber poblaciones humanas antiguas allí, y restos por lo tanto. Por si faltaban pocos datos, un último colofón de qué puede ocurrir, de qué va a pasar. La confirmación es la siguiente, y tenemos que darle a estas horas luz verde por parte de la ciencia para la investigación definitiva de algo que ya parece una mínima evidencia extraña. Sea la Atlántida, le decíamos a Fernando Hidalgo, o sea otra construcción. ¿Pero otra construcción de cuándo? ¿De antes de cuándo? O sea, es como si la arqueología nos mostrase algo que desde luego no estaba en el guión. Sí, fuimos bastante exigentes, pero el equipo es un equipo sólido, serio, con investigadores del Consejo del Instituto de Mérida, de la Universidad de Huelva, de la Universidad de Múnich, del Instituto de Historia del CSIC. O sea, es un equipo potente y serio, y lo han planteado muy bien. Y más que las fotografías, las pruebas palinológicas y sedimentológicas, y además las pruebas que han hecho ellos con, a ver si te lo digo yo, con electromagnéticas, ¿no? O sea, eso, la palinología y las pruebas que indica que allí había plantas terrestres por los polen que han encontrado, así como las pruebas electromagnéticos que encuentran unas resistencias que no son explicables en principio por el suelo natural de la marisma, es lo que nos ha hecho a nosotros decir, bueno, pues vamos a conceder el permiso, porque sí que hay ya unas evidencias más serias que las que hicieron plantearse la hipótesis. Pues un amigo, también de gran nivel, que estará muy contento de escuchar esto, ni más ni menos que de boca de los científicos, a pesar de, repito, el silencio, y como siempre ocurre, que a veces uno llega a determinados cargos intermedios o bajos y recibe miraditas de desprecio, o recibe de esto no hablamos y menos para vuestro programa, como ha ocurrido. Y luego, cuando acude a la cabeza, a los que saben, a los científicos, a los que tienen responsabilidad, son los que amablemente dan los datos. En fin, este país es así, ¿no? A veces uno acude no directamente al director de algo y se encuentra con, bueno, pues con prejuicios y con cosas inconcebibles, sobre todo en medios institucionales. Luego acude, como ha hecho Fermín Agustí, a este hombre. Yo he podido entrevistarle a posteriori y nos encontramos con lo que para mí, sinceramente, es un notición, que no me esperaba, que no creía en esto, que me parece increíble. Y rápidamente hemos constatado la opinión de alguien que sé que está muy feliz. Hizo un libro, el libro de la Atlántida, el exministro Manuel Pimentel, que siempre estaba diciendo que Iker ahí tiene que haber algo. Las noticias son 5 años de silencio, pero ahora sabemos que hay algo más. Bueno, pues esto es una de esas noticias científicas, ¿verdad?, que parece que convierte la ficción en realidad. Nosotros, en el fondo, de la Atlántida solo han hablado los poetas y los locos porque creemos que era un mito. Sin embargo, Platón lo daba por cierto. ¿Dónde está la Atlántida? Se han ubicado en 1000 sitios distintos, pero lo más probable es que estuviera donde dijo Platón, un poco más allá de las columnas de Hércules, que es el estrecho de Gibraltar. Y por tanto, bueno, no sabemos si será o no, pero es posible que la Atlántida esté bajo las marismas, que fue en la antigüedad un mar, probablemente producido al subir las aguas de hielo de la fin de la última glaciación. Posibilidad que esté en España es por la propia descripción de Platón, por las pistas de la mitología, por las costumbres, porque la Atlántida, si uno lee Platón, los diálogos de Timeo y Critia,
pues se encontrará corridas de toros prácticamente, es decir, hay muchas costumbres que siguen muy vinculadas al sur de España que están narradas en la Atlántida, y ese conjunto de evidencias, más algunas supongo que tendrán los arqueólogos, les moverá a intentar descubrirla en la marisma. ¿Opinión rápida, chicos? Hombre, mi opinión rápida es que la historia, como cualquier ciencia, evoluciona, y evoluciona sobre todo gracias a las mentes abiertas, ¿no? Cuando yo empecé a leer de historia hace pues muchos años, más de 20 años, decían que la cultura más antigua de América era la cultura olmeca, y hace pocos años llegó una señora que se llama Rushdie y demostró que 1500 años antes que los olmecas ya había una ciudad con una civilización que era Caral, y lo demostró. La ciudad de la cara. Efectivamente, de una cara terrible, de un geoglifo terrible que aparece. También leí hace 20 años que las primeras ciudades del mundo estaban en torno al 4000 a.C., 3000 a.C. Se hablaba de la ciudad de Ur en Irak, se hablaba de Cataluyuk en Turquía, y de repente unos señores descubren que hay una serie de templos en Göbekli Tepe que tienen entre 10 y 11.000 años. No sé cuántas veces he estado en Egipto y siempre me dijeron que la Esfinge le había hecho Kefren. Hace 2 años volví y me dijeron que cualquiera menos Kefren. Me encanta que la historia esté llena de misterio. Me encanta y me alaba ver esa historia. Y me encanta hablar de esto que nos estaban narrando por una cosa. Porque si lo que demuestran las pruebas científicas es que ese trozo de tierra que hay en la marisma de los Hinojos, yo me quedé a 1 kilómetro de ese trozo de tierra porque no se puede bucear en la zona, meterse en chocolate. Eso hace 7 u 8.000 años era una zona seca. Es perfectamente que esa semimarisma que había en aquella época pues pudiera hacer esas estructuras circulares que coinciden exactamente con lo que dijo Platón, con lo cual espero poder otra vez soñar y ver cómo la historia cambia para poder seguir maravillándonos. Pues mejor dicho, imposible. Manuel Pimentel diría aquello de caramba, ¿por qué no? Como dice él, no, que a mí me encantó cuando, ¿por qué no los andaluces somos descendientes de los atlantes? Creo que es una gran noticia. Santi, yo estoy impresionado por lo que dice la Juanje, es que las estructuras míticas, si esas diferencias son así, algo debe haber para que les designe luz verde, ¿eh? Ya no estamos hablando de tonterías o de 4 tíos que vienen con un mini submarino y no sé qué. No, la verdad es que desde que a finales del siglo XIX, otro político, curiosamente, que era un congresista estadounidense, Ignatius Donnelly, empieza a popularizar realmente con un gran libro que se estuvo reeditando hasta los años 70, el tema de la Atlántida. La Atlántida se ha buscado en muchos sitios, pero curiosamente muy pocos de ellos hacían caso real a lo que decía Platón, que era más allá de las columnas de Hércules. Y más allá de las columnas de Hércules está precisamente el Coto de Doñana. Pero además es histórico porque por primera vez, aunque sea buscar una quimera, por primera vez hay algo sólido, nunca mejor dicho, sólido y pétreo, a lo que agarrarse. Me parece una noticia de gran trascendencia. Quién sabe si estamos en los albores de encontrar la Troya del siglo XXI, ¿no? Igual que ese hallazgo revolucionó la arqueología en su momento, porque un mito, lo que se creía un mito hasta ese momento, empezó a ser real. Pues a lo mejor, igual que Troya, la historia de la Atlántida no es tan mítica y también tiene una base real. Y además, si no fuera la Atlántida, hablamos de miles de años, hablamos de estructuras que se sumergieron, como dice el mito, hablamos de una especie de muros o de cuestiones circulares. ¿Quién vivió allí? ¿Qué ciudad es esa? Antes de cualquier otra. Caramba, el tema es como para fascinarse. Y tú decías que lo veías con buenos visos, ¿eh? Yo no era crédulo, pensé que era una recidiva, ¿no? Como una reenfermedad de la noticia anterior que se había dado ya. ¿Te acuerdas cuando hablamos con aquel hombre tan estudioso, Rainer Kuhe? Que algunos medios decían que bueno, que este no era científico, que puede ser, pero resulta que aquí en España le van a dar el salvoconducto y eso me parece importante. Hombre, que todos quieran callar cuando acudes a preguntar no significa todos. Que la noticia no sea cierta. Habían publicado, era una agencia, además si no recuerdo mal, de noticias, no sé si era EFE, que además ponía tal y como ocurrió en el 2004, con lo cual ya no era una noticia antigua, ya era una noticia que hacía referencia a la noticia que se dio en ese año, y ponía como a Caja Madrid y también
a la Junta de Andalucía y al propio CSIC que iban a intervenir, con lo cual daba nuevos datos. Sí, pero curiosamente en esas fuentes se negaba la historia. Claro, pero en esas fuentes no quiere decir que esas fuentes no quieran por el momento revelar la información que tienen, que ya nos ha pasado en otras ocasiones. Parece ser que por el momento quieren trabajar sin que los medios de comunicación por lo menos estén metiendo las narices, y menos no se sabe muy bien por qué, porque algunos miembros, como bien decías tú, Iker, de esos intermediarios, que lo mejor es siempre llamar al jefe, al director, a la persona que puede saber, porque normalmente son los que más disponibles están para hablar y contarte la realidad. Importante, voy a hacer un sondeo rapidísimo. Tú dejaste de fumar hace muchos años, por fortuna. Yo sí. ¿Juanje? Por fortuna. No. No que no fumas, sino que fumas. Yo empecé a fumar con 27 años. Joder, ¿eh? es que tú mira que lo hace Y como raro un todo. carretera encima. Mira que lo hace Un raro paquetito todo. al Vale, día. Fermín fuma. No. Geray también. Sí, Fermín Geray sí. sí fuma. Geray sí. Y Santi también. Carlos no, porque es un tipo formal. Por supuesto. Y Santi también fuma. Yo soy de los más peligrosos porque es mi tercera tanda, lo he dejado 2 veces. Menudo ejemplo, Santi. Menudo ejemplo. O sea que Geray, Fermín, Santi y Juanje nos ganan 4 A 3. a 2, a 3. A 3, sí. Bueno, pues el tabaco siempre ha estado así, dividiendo al mundo, ¿no? Dicen también que luego los que dejan de fumar son terriblemente radicales con los que fuman, en fin. Yo no, porque me tiran el humo todos estos a la cara y no me quejo. El tabaco como elemento... ¿Hay una línea entre tabaco y conspiración? La guerra del tabaco, la guerra oculta del tabaco, 1000 historias se han contado y se han hecho películas incluso sobre gente que demandó las tabacaleras. En fin, muchas cosas de las que yo, por ejemplo, no sé casi nada y quiero aprender. Así que se abre el telón de la sección de conspiraciones de Santiago Camacho. Durante muchos años, la imagen de la industria del tabaco era inmaculada. Las grandes estrellas de Hollywood anunciaban sus productos. Hay carteles en los que vemos a Bette Davis, a Ronald Reagan, cuando no era presidente, anunciando famosas marcas de tabaco. Sin embargo, en esos años dorados, había gente que sospechaba que había un trasfondo, que había una conspiración, que esa industria en concreto no jugaba limpio. Esas personas lo único que esperaban era que apareciese una persona, alguien de dentro que conociese todo el entramado, un confidente. La defensa habitual de las tabacaleras, la letanía del no lo sé, adicción, creemos que no. Afecciones, no sabemos. Cogemos un puñado de hojas, las liamos, se las fuman, cada cual decide por sí mismo, no sabemos. Así que eso no aclara nada. Además, nunca contará lo que sabe. ¿Por qué no? Por el contrato de confidencialidad que tiene, jamás va a poder hablar contigo. No basta con eso, ese tío es el mejor científico de la tercera compañía tabacalera de América. Es directivo de una empresa. Nadie habla de ello en la revista 500 de Fortune. Ese tío es el informador ideal. Sabe algo, quiere decirlo y quiero que sea en 60 minutos. Ese tío se llamaba Jeffrey Wigan. Y el periodista del prestigioso programa de televisión norteamericano 60 Minutos, que se decidió a ponerle delante de sus micrófonos, se llamaba Lowell Bergman. Bergman había detectado que Wigan se sentía maltratado por su propia empresa, que tenía una historia personal y laboral bastante complicada y que probablemente sería el confidente ideal para contar los grandes misterios de la industria del tabaco. Cuando le pusieron delante en el programa 60 Minutos esos micrófonos, ni siquiera los propios presentadores se imaginaban lo que iban a escuchar. Suministradores de nicotina. Los pones en la boca, los enciendes y te metes la dosis. Sí, te metes la dosis. Quiere decir que Brown y Williamson manipulan y ajustan la dosis de nicotina, no añadiendo artificialmente nicotina, sino aumentando el efecto de la nicotina mediante el empleo de elementos químicos tales como el amoníaco. El proceso se conoce como estímulo de impacto. Aunque no añadan nicotina, desde luego la manipulan. Se suele usar esta tecnología denominada química del amoníaco. Consigue que la nicotina se absorba con más rapidez en el pulmón y por tanto afecte al cerebro y al sistema nervioso. Wigan sufrió a partir de entonces un verdadero infierno personal. Amenazas en su contestador automático, registros en su casa, su vida empezó incluso a correr peligro. Sin embargo,
ya estaba hecho. Una vez había hecho pública su historia, prácticamente era intocable. El que le pasase algo no hacía más que confirmar lo que había contado. Gracias al valor de Wigan, hoy día las compañías tabacaleras no tienen más remedio que reconocer abiertamente que la toxicidad de sus cigarrillos no viene tanto de la nicotina como de los miles de sustancias que conviven en el humo del tabaco, muchas de ellas colocadas ahí adrede. Fue el inicio de las demandas millonarias, de las indemnizaciones, de las batallas legales que poco a poco han ido colocando en su sitio a la hasta entonces intocable industria tabaquera. La siguiente sorpresa vino en 1998, cuando los tribunales de Estados Unidos y Canadá obligaron a la industria tabaquera a desclasificar buena parte de su documentación interna. En ese momento se descubrió no solamente el escándalo químico, sino además una serie de prácticas inmorales que dejaron perplejos a los jueces. Uno de los descubrimientos más sorprendentes fue comprobar que las tabacaleras encargaban estudios científicos que respaldaran sus tesis y sirvieran para rebatir los experimentos cuyas conclusiones les resultaban adversas. Tal fue el caso del profesor Takeshi Hirayama, que en 1981 hizo un estudio en el que demostraba que las posibilidades de contraer cáncer de pulmón de las esposas de los fumadores eran muchísimas veces superiores a las de las no fumadores, rebatiendo el argumento de que el fumar era una elección personal y que por tanto los fumadores pasivos no corrían peligro. En la actualidad se estima que alrededor de 62.000 personas al año que no han fumado un cigarrillo en su vida mueren a causa del tabaco. Sin embargo, estas conclusiones intentaron ser rebatidas por uno de los grandes del sector, Philip Morris. Philip Morris encargó la elaboración y difusión de un estudio similar, pero que, lógicamente, tuviera resultados contrarios. Dicho estudio vio la luz finalmente en 1995 tras ser rechazado en diversas publicaciones médicas de prestigio y iba avalado por el Centro para la Investigación del Aire en los Espacios Cerrados, una falsa institución académica que en realidad era una tapadera de las industrias tabaqueras. Desde entonces se han sabido muchas más cosas: las campañas de relaciones públicas encubiertas, el soborno a políticos para que hagan legislaciones favorables, en fin, una red de corrupción que las legislaciones que poco a poco se van extendiendo por los países occidentales han ido mitigando. Y para finalizar, un dato. Todos nos acordamos de Alexander Litvinenko, ¿verdad? Envenenado con polonio 210, un elemento radioactivo y cancerígeno muy potente. Ese espía, cuya agonía pudimos seguir casi en directo en la televisión, había ingerido esa sustancia. En un paquete de tabaco hay una cantidad de polonio 210 semejante a la que ingeriríamos en nuestro cuerpo si nos hiciéramos 250 radiografías de tórax al año. Ya lo he dicho antes, yo soy fumador, pero creo que merece la pena pensárselo. Escucharon unos monjes recitando este tipo de versos, pensaron que aquellos hombres estaban tocados por la mano de Dios y sus voces eran capaces de comunicarse con lo divino. Hay lugares con misterio, pero ninguno de ellos como el Tíbet. Lugar cerrado, lugar lleno de limpias montañas, de aire fresco. En él se encuentran unos espíritus sagrados, hechos hombres. Unos hombres que se llaman bodhisattvas. Según el budismo mahayana, los líderes espirituales de todo el mundo. Inmortales por naturaleza e inmortales por religión y por creencia. De todos ellos el más importante es el Dalai Lama. Y lo curioso es que desde que nace hasta que es elegido,
todo lo que ocurre en torno a la elección de un Dalai Lama se sale de lo que podemos tachar o denominar como normal. Pensemos además que el Dalai Lama que existe ahora, en el año 1989 fue escogido ni más ni menos que Premio Nobel de la Paz. Pero ¿cómo llegó un niño llamado Tenzin Gyatso a ser el 14º Dalai Lama? A mediados de los años 30 un pequeño soplo de calor inundó el Narlinga, el palacio de verano de todos los Dalai Lamas, y el 13º Dalai Lama sufrió un infarto, una muerte precipitada y expiró. Imaginaos cómo fue aquel momento, aquel palacio en el que sonaban las trompetas, gigantescos gorros de color amarillo, túnicas naranjas, todo el cortejo, miles y miles de monjes delante de un cadáver que estaba completamente recto. Y ante el asombro de todos los que estaban allí, el cadáver, el 13º Dalai Lama ya fallecido, giró su cara. Los que estaban delante, ni cortos ni perezosos, pensando que era simplemente una casualidad, giraron su cabeza y la volvieron a poner recta. Y ante el estupor de las miles de personas que había delante, el 13º Dalai Lama, después de muerto, volvió a girar por segunda vez su cara hacia el este. No pasó ni una sola semana cuando en una columna del lado este del Narlinga apareció un hongo con forma de estrella, y entonces el Panchen Lama, el segundo lama más importante, otro bodhisattva, otro alma inmortal, dijo que el 14º Dalai Lama tenía que venir desde un lugar que estuviese al este del Potala. 49 días son los que da esperando. Ni corto ni perezoso fue al templo de Sera y mandó desde allí una comitiva de personas que fueran a buscar en dirección este alguna casa con el techo de color azul. Uno de los monjes se disfrazó de soldado y el soldado de monje. Cuando aquel soldado vio una casa azul en el pueblo de Taxtes con un niño delante, se agachó para mirarlo. Y el niño le cogió al soldado, que realmente era un monje, el collar que tenía en el cuello y le dijo: eso es mío. Era un collar de 13º Dalai Lama. Y entonces le preguntó el soldado: ¿yo quién soy? Y el niño respondió 2 palabras que le hicieron ser rey de todo un imperio. Respondió 2 palabras que le hicieron ser un inmortal. Le dijo: haga Sera. Significa: tú eres un monje del templo de Sera. Esté en presencia de su santidad, debe quedarse de pie, inclinado en obediencia, con las manos unidas en súplica. Si está sentado, deberá usted sentarse por debajo de él. No le mire nunca a los ojos, no hable antes de que él lo haga. Diríjase siempre a él como su santidad. No le dé nunca la espalda y jamás debe tocarle. Él es la reencarnación de Avalokiteshvara, el bodhisattva de la compasión. Tras su reconocimiento, fue rebautizado Yetsum Yampel Naguan Lobsang Yishe, Tenzin Gyatso. Señor santo, benévola gloria, elocuente, compasivo y sabio defensor de la fe. Océano de sabiduría. Ese niño, que con 9 años solamente era capaz de recitar de memoria todos los textos esotéricos del budismo mahayana, con solo 9 años, un auténtico portento de la mente, se convirtió en rey, se convirtió en Dalai Lama, y aclamado por su pueblo, llevaba las riendas del Tíbet desde el Potala. Pero los chinos no estaban dispuestos precisamente a que el Tíbet siguiera viviendo en paz. Siempre el Tíbet fue realmente un lugar que rindió pleitesía a China, pero no como hasta los años 50, donde el Dalai Lama tuvo que ver, por desgracia, la invasión de su pueblo. Ha preguntado por usted, señor Hara. ¿Condén? Estaban destruyendo el pueblo en el que nací, Taxa, en Amdo. Era terrible. Solo era un sueño, una pesadilla, nada más. Pero era muy real. ¿Por qué lo he soñado? Mi mente jamás imaginaría cosas tan horribles. Siempre continúa. ¿Qué os ha parecido? Un pack sin solución de continuidad, conspiración del tabaco, aterrador y, por fortuna, para compensar la balanza, una historia humana y sobrenatural que merece la...
Por si faltaba algo, y ahora vamos con los últimos mensajes y nos ponemos un poco más distendidos en nuestra forma, aunque hay una noticia muy dramática. Un elemento más: la historia, la arqueología, las investigaciones. Boletín de la historia, Nacho Ares. El Instituto Oriental de la Universidad de Chicago está empleando la tecnología más avanzada para digitalizar todo su archivo de antiguos documentos persas, formado por miles de tablillas y fragmentos tomados de las excavaciones americanas de las últimas décadas. Nos lo cuenta Matthew Stolper, catedrático de esta institución estadounidense. Las tablillas de la fortificación de Persépolis son un enorme grupo de textos sobre arcilla, fragmentados, procedentes de las excavaciones del Instituto Oriental de Chicago. En 1933, todo el mundo se sorprendió con el descubrimiento de decenas de miles de tablillas que el gobierno iraní cedió en 1936 al Instituto para su conservación, análisis, investigación y finalmente su publicación. La digitalización consiste en la realización de múltiples fotografías de la pieza empleando decenas de pequeñas lámparas que iluminan todas las zonas de la tablilla. De esta manera, la reconstrucción virtual permite navegar sobre la tabla jugando con las luces y sombras y hacer así más fácil su lectura. Las personas que escribieron estas tablillas son funcionarios o aristócratas que rodean a la familia real. Lo que se puede leer en ellas no son más que las preocupaciones más básicas y normales de la vida diaria de esta gente, no solo de las capas altas de la sociedad, sino también de las miles de personas que estaban por debajo de ellas. Con los nuevos trabajos, el Instituto Oriental contará con un archivo de más de 10.000 tablillas digitalizadas. Después de comprobar que los restos del hombre de Pekín eran más antiguos de lo que se pensaba, fechándose en unos 770.000 años, las autoridades chinas han decidido retomar las excavaciones en la cueva en donde aparecieron los huesos en 1929. El empleo de nuevas técnicas de excavación hace aumentar la confianza a los expertos para que puedan encontrarse nuevos hallazgos relacionados con este homínido. La noticia ha recorrido las páginas de los periódicos de todo el mundo. El famoso busto de Nefertiti, según el investigador Henry Stirling, es falso. Nos informa desde Berlín la corresponsal de la cadena SER, Carmen Vela. El director del Museo Egipcio de Berlín, Dietrich Bildung, niega categóricamente la supuesta falsedad del busto de Nefertiti. Henry Stirling es sin duda un historiador muy popular y un excelente fotógrafo, pero sus teorías son muy fáciles de desmontar por un experto. Sería una réplica realizada por el escultor Gerhard Marx tras las excavaciones de 1912 y luego, ante la dimensión dada al hallazgo, ya no se desmintió la verdad. Los científicos alemanes están convencidos de haber demostrado con una tomografía computerizada la autenticidad de la bellísima estatua de la esposa del faraón Akenatón. Queríamos saber dos cosas de Nefertiti: de qué materiales está hecha. Sabíamos que contenía mucho yeso, pero no cuánto, y deseábamos saber cuál había sido el proceso artístico de producción. El director del Museo Egipcio asegura también que la historia del busto ha sido suficientemente documentada. Fue encontrada por el arqueólogo alemán Ludwig Borchardt en las excavaciones del Valle de Amarna. Con mucha probabilidad era una escultura modelo para los aprendices, explica Dietrich Bildung, y por eso solo tiene un ojo de cristal mostrando la concavidad vacía del otro. En fin, descubrimientos, hallazgos, polémicas. Hay alguna noticia un poco desagradable, un poco extraña. Siguen produciéndose casos de exorcismo. Pocas veces habíamos oído algo de alguien que quedara ciego después de un exorcismo. Sí, una chica ha quedado ciega, una chica de 14 años, pero es que otra ha muerto. En una misma familia ha ocurrido en Nueva Zelanda. Janet Moses, una joven de 22 años, murió tras ser ahogada porque sus familiares le hicieron tragar muchísimos litros de agua para sacarle los demonios del cuerpo. Al parecer, una de sus hermanas había robado hacía unas jornadas una especie de leones. Esto la familia lo interpretó como que les iba a traer... ¿Leones? ¿Cómo de sí, leones? Sí, unas figurillas de leones. Y la familia lo interpretó como que les iba a traer mala suerte.
pensaron que un espíritu maligno se había colado en el cuerpo de la joven y no solamente sometieron a esa chica al exorcismo, un exorcismo que ha acabado con su vida, sino que a otra de las niñas que estaban allí, una chica de 14 años, pues la ha dejado ciega y por el momento no ha recuperado la vista. Pero no solamente a ellos, hubo otros familiares implicados, otros 5 jóvenes de esa familia también fueron exorcizados, aunque ellos resultaron ilesos. Bueno, lo de administrar un montón de litros de agua no sé de dónde viene, pero es lo mismo que pasó en el caso del Albaicín, Sí, ¿no? Encarnación Guardia, sí, lo mismo. Pero aquello Agua era con sal, agua vinagre. con sal, vinagre y pimienta. ¿Eso viene de alguna Hay que tradición de ponerse el algo? agua. Para hacerte vomitar, para provocarte vómitos pensando que así expulsas el demonio, sí. Exacto, el caso más dramático, el de Granada, el caso del Albaicín, que porque querían, digamos, sacar algo de dentro. En fin, este pequeño apunte dramático, terrible, que siempre se viene repitiendo, pero con el elemento ese que nunca habíamos, sí, muerte, sí, pero dejar ciego a alguien por un exorcismo. Sí, porque parece algo terrible. grabaron, o sea, dañaron los globos oculares de esta joven. Al parecer, en uno de los momentos del exorcismo, sabéis que el demonio dice por dónde va a salir, por los ojos, por la boca. Presunto demonio, sí, o el enfermo, o lo que Sí, sea. bueno, el exorcizado en ese caso, o los familiares interpretan por dónde va a salir ese supuesto espíritu maligno, y en este caso, pues al parecer era por los ojos, con lo cual, ¿qué Madre hicieron? Dañarle los ojos y por eso la chica se ha quedado ciega. Madre mía. Vamos a cambiar el entorno musical, eso sí, Geray, ahora con una de tus músicas elegidas para acabar con mejor sabor de boca, con los mensajes, con nuestra pequeña tertulia final, música de Alan Parsons. Hoy todas las músicas que han sonado, un poco en homenaje a la época de medianoche, eran de este estilo, ¿verdad? Alan Parsons, Yo Robot, 1977. Vamos con esos últimos mensajes. Patricia desde Lugo nos dice: Carmen, ¿se ha sabido algo de la noticia de los 3 botes desaparecidos del laboratorio de Estados Unidos? No sé si volvisteis a decir algo, besiños a todos. Pues no. ¿Se ha sabido algo, que chicos? sepamos, no. Desaparecidos continúan, se ha confirmado que eran una especie Fort de... Detrick. Sí, de peste equina, y la verdad es que vuelvo a lo que dije en su momento de la noticia. No es la primera vez que pasa en esa instalación, que teóricamente es uno de los lugares más peligrosos del planeta. Y recuerdo eso, que las famosas esporas de Anthrax, con las que después del 11S se aterrorizó a Estados Unidos, salieron también de ese laboratorio, y no me explico qué clase de seguridad tienen allí. Claro, la gran pregunta conspiranoica es ¿qué estará pasando con los depósitos de armas biológicas de países del este, desmantelándose por completo, vendiéndose al mejor postor? La primera vez que escuché hablar a alguien de conspiración con elementos biológicos de estos países del telón de acero, El Confidente. Ah, entonces yo sé quién es. Ah, yo también. Vaya Sí, sí. tela. Ese era un pájaro. El Confidente, Era un que pájaro de aparecía cuenta. en Radio Intercontinental. Sí. Hace 14 años. Tuve yo mis más y mis menos con él. ¿Otro pero amigo tuyo? Sí, sí. Otro amigo de Santos. Ese es Sí, sí, además sí. amigo íntimo. Que pero eso ya investiguen, entra que dentro investiguen. de mi ¿Quién era? intimidad. Bueno, en aquel equipo estaba Luis Álvarez, Carmen, estábamos varios de la quinta, y hace 14 años, y en Radio Intercontinental, ahí aparecía de vez en cuando un personaje que montaba unos líos de un TVNs, que era El Confidente. Un día hay que recuperarlo, a ver si contactamos con él. Ainhoa Sanz desde Bilbao nos dice: me alegro de no fumar ya. Gracias por la investigación. Soy fumadora, trabajo en un estanco y la gente con la crisis compra lo más económico y más perjudicial con tal de fumar lo que sea. O sea, que peor tabaco, más terrible. Todos sabemos lo malo que es. Sí, claro, más barato. Ese que Igual es más durante una natural. época es más natural, ese de No, liar. el de liar no lleva nada. Ese dice que está batiendo récords Eso de no venta. es, Sí. eso no es malo, ¿no? No, yo no Ya. digo que el tabaco sea bueno, ni mucho menos. Mm. Lo que pasa que como se sataniza a como lo describía Cortés en sus crónicas, que decía algo así, que sí, no sé de memoria, decía: y vi a unos hombres que trabajaban con tizones encendidos en la boca y me comentaban que por hacer esto trabajaban sin dolor alguno. Esa es la primera crónica que existe Oye, escrita sobre el tabaco. vaya cita que te has sacado de la faltriquera. Hernán sí, señor. Cortés, sí señor. Sí, señor. Hernán Cortés. Todo para seguir fumando. Hola. Ya tiene argumento. Hola, soy Juan Antonio de Granada. Qué programa más emocionante de esta noche. Sois los mejores, muchas gracias. A ver cuándo venís por aquí para que me firméis algún libro. Nosotros vamos donde nos digáis, ¿A Granada? pero tenéis que ir, sí. A Granada igual es que vamos, ¿eh? Claro, a Granada igual que vamos, pero es que nos lo piden desde Granada, nos lo piden otra vez desde Lanzarote, desde Gran Canaria, que no somos nosotros los que Eso. elegimos dónde ir, que tenéis que dar
la murga Sí. a las radios de vuestras provincias, de vuestras ciudades, y pedir que vaya Milenio 3, que nosotros encantadísimos de viajar. De momento, sábado 23 de mayo, todo el equipo, Morón de la Frontera, ese pabellón Blas Infante, y sonará esta música. Dos nuevos oyentes, Melissa y Santi. Nos dice: hola amigos, os escucho junto con mi familia y amigos desde hace varios años. Desde entonces cada domingo les he estado contando vuestras historias a mis dos sobrinos de 12 y 13 años. Hoy por primera vez su madre les ha dejado escuchar el programa en directo. ¡Caramba! Hoy ha sido la noche de pasar la delgada línea roja, entonces. Sí, pero mañana a cambio tienen que estudiar. Eso, que estudien. ¿Y son cuántos años tienen? Tenían 12 y 13. No sé si ahora serán un poco mayores, pero vamos, nos decía que desde entonces cada domingo les contaba esa historia a sus sobrinos de 12 y 13 años. A lo mejor tienen pues de oye, esa edad. bienvenidos. Melissa y Santi se llaman, así que bienvenidos a la nave. Melissa y Santi Bis, por aquí tenemos al otro Santi. Entonces, una cosa importante, igual les ha parecido... Estudia, para no parecerse a este. Fíjate lo que dice. En fin, a estas horas ya. Es importante que el programa igual les ha parecido un poco extraño, porque era de otro personaje anterior. Pero bueno, gracias por sumarnos a esta gran familia. Nos dicen, lindo programa el suyo, no hay nada como la magia de escuchar la radio y sus historias en la oscuridad. En Huelva se ha publicado en el Huelva Información hace muy poco que la Junta iba a dar dinero a los alemanes para la investigación en la bahía de Hinojos. También muchos mensajes que siguen llegando sobre Alés, que nos decían: me ha encantado este homenaje al gran precursor de Milenio 3, yo era demasiado joven para escuchar sus programas, pero mi madre lo hacía tal y como yo lo hago ahora. ¿Qué con detalle más vosotros? curioso, Santi? La generación nos escribe a nosotros, pero es que sus padres eran los que oían con el transistor. Efectivamente. Qué curioso, es como si cambia el formato, cambia la radio, cambia el sistema de escuchar la radio, que dentro de unos años va a ser distinto. Pero, ¿verdad? La gente sigue en ese... y tal, pero claro, escuchando por supuestísimo. Pero el eslabón mágico continúa. Juanra desde Valencia nos dice: existen tantas ruinas antiguas aún por descubrir que el carro de la arqueología nunca parará. También nos dicen: buenas madrugadas a todos. En buena medida los años 70 para mí fueron las noches de Alés, el que me abrió la mente. Qué cantidad de gente que lo recuerda, Esto nos ha sorprendido y nos ha sobrepasado un poco. Esas psicofonías que yo grababa para oírlas de día porque me daban pánico de noche, ¿se acuerdan también? En Milenio 3 siempre ha sido nombrado por todo el equipo y en su día el Alerta 2004. Muchos lo conocimos por los halagos de Iker, nos dice Javi desde Viladecans. Pues me da orgullo escuchar eso, saber que hemos ayudado a conocer a otros maestros. Cientos de noches escuché su voz en un transistor japonés, mira como tú, Santi, y cuánto aprendí con sus programas. Él marcó el camino que vosotros seguís. Aunque, repito, somos bastante distintos en muchas cosas, Eso hay que dejarlo bien claro. Cada uno tiene su línea, y esta línea es la nuestra, la de Milenio 3. Ni mejor ni peor. La nuestra y la vuestra, la que hace que 700.000 amigos estemos hilados, pues bueno, en esta fantasía, en esta ilusión, en esta búsqueda, en esta idea de que, bueno, nos preguntamos cosas. Decía un sabio que hay dos bloques en la humanidad, ¿no? Igual esto es muy heavy decirlo, pero gente que, bueno, vive, que está bien, y gente que se pregunta constantemente cosas, que no solo sobrevivir, sino tenemos algo dentro que no sabemos qué es, quizá curiosidad, quizá angustia existencial, y nos gusta preguntarnos cosas. Bueno, pertenecemos a esos y sabemos que vosotros también sois de esos. Fermín, Carlos, Geray, como siempre, un placer. Amigo Juan G. Vallejo, prepárate para la aventura sevillana dentro de 2 semanas. Te quiero ver en forma, Encantado de bajar a Andalucía. Madre mía, Juan G., ¿cómo estamos? Santi. Pues es el inconsciente. La tos esta extraña que tengo. Tenemos amigos de Santi. Al final Juanje quiere poner siempre su guinda. Santi, como siempre, muchísimas gracias. Un placer. En 7 días, aquí, con mucha más aventura, información, misterio. Deseo para toda la gente que sufre, y a veces se sufre hasta no teniendo ningún mal físico, Escuchando algunas historias, caramba, se sufre. El tejido humano, desde luego... uno no es de piedra, y cuando escucha historias que han pasado hace no tanto tiempo se sobrecoge, pero nuestra misión es seguir, continuar, y eso sí, nuestro deseo queda claro, lo dice esta canción del Circo del Sol. Ahora nos cuenta Santi qué pasa con el contacto. Rapidísimos, si quieres,
sin decir nada, títulos, cómo está ahora mismo, a esta hora, y se están cerrando ya prácticamente las posibilidades, los 20 primeros. Vamos con esos libros. Caballo de Troya, JJ Benítez, el primero, La noche del miedo, Iker, ahí vas en segundo lugar, casi cogiendo a Juanjo. El retorno de los brujos. Gane, la verdad. El retorno de los brujos, El paraíso maldito, mira que las urdes van subiendo, Drácula, La Biblia en el puesto número 6, 100.000 kilómetros tras los ovnis, Dioses, tumbas y sabios, Misterios de la Iglesia en el 9º puesto, Recuerdos del futuro en el 10º, Vida después de la vida de Raymond Moody, Enigmas sin resolver, Los pilares de la tierra, La dama azul de nuestro querido Javier Sierra, Cosmos, Camposanto en el 16, Iker, Tumbas sin nombre en el 17, No piense usted como un humano en el 18 y El enigma sagrado en el 19. La ruta prohibida de Javier Sierra. Y ahora Santiago Camacho me tiene que contar algo que está moviéndose, creciendo, la gente lo cree. Bueno, la gente no, un tipo de gente, que es que el 14 pasa algo, ¿no? Nos escriben, ¿también escriben. aquí? Sí. ¿Qué sabéis del supuesto contacto de la Federación Galáctica con la Tierra para el día 14 de octubre? Bueno, en algún sitio es que nos lo preguntaba Tony. A nivel público, ¿no? Que va a haber un contacto, lo dicen así como si nada, como si la noticia es que han ido a comprar el pan, o sea que va a haber un contacto. Contacto con seres extraterrestres. Santiago, ¿qué pasa aquí? Pues vamos a ver, manual mínimo y básico en titulares para saber algo de esto. Vamos a ver, normalmente no nos haríamos eco de las cosas que canalizan los contactados, pues básicamente porque cada semana tendríamos que decir una cosa y luego desmentirla la semana siguiente. Pero este caso es especial. Es especial porque los contactados, los que dicen canalizar a través de diversos métodos, escritura automática, mediumnidad, ouija, etcétera, etcétera, mensajes que vienen, o que, mejor dicho, presuntamente vendrían de otros planetas o de otras civilizaciones, pues cada uno suele tener su pequeño conventillo, suele tener su pequeña parroquia y de seguidores, y no suelen tener ni mucho contacto entre ellos, ni mucho contacto sus predicciones entre sí, y además encima suelen estar bastante a la greña. Pero por una vez ha sucedido algo que es bastante inédito, que es que muchos de estos contactados se han puesto de acuerdo en dar una fecha. Y en una serie de características en las que coinciden. De hecho, el origen de todo esto, yo creo que la primera que fue una contactada australiana que tiene cierta fama en el mundo anglosajón, que se llama Blossom Goodchild, en Blossom. Como la serie esa que había de Blossom, ¿no? Sí, exactamente. A mí lo que me sorprende es que todavía hay contactados. Hay, y además, lo que pasa es que el panorama ha cambiado mucho. Cuando nosotros conocíamos a los contactados clásicos, a Giorgio Bon Giovanni, a Siragusa, ahora todo esto se mueve a través de Internet, realmente. Y es Internet donde dan sus mensajes, donde tienen sus seguidores, donde se comentan estas cosas y donde periódicamente pues los que contactan con la civilización X, con la Federación Galáctica de la Luz, como en este caso, pues van dando sus mensajes periódicos. Y esta tal señora Goodchild dio una fecha, el 14, el próximo martes de octubre de 2008. Y una serie de características. Vendría, teóricamente, la nave de la luz, no es la nave del misterio, pero una nave es, a fin de cuentas, y lo más importante, no solamente aparecería, sino que sería el inicio de una nueva era, porque esa nave, en algún sitio, dicen, del hemisferio sur, pero habitado y perfectamente visible, va a estar estacionaria durante 3 días para que cualquiera pueda verlo, filmarlo. 3 días. Sí. O sea, va a ser V. Porque es una nave de 2.000 kilómetros, según dicen, de diámetro. Exactamente. Durante 3 días, V. ¿Puedo la dar serie de mi los teoría? extraterrestres. ¿Puedo darla? Creo que ha sido una remesa de droga que estaba caducada o algo y se la han metido toda, porque me parece una estupidez del 15. O sea, es completamente absurdo. Estoy acordando del caso que, bueno, lo contaba Lorenzo Fernández. Me acuerdo que era un caso que luego al final tampoco pudimos, que lo investigó Benítez después, pero él contaba que en la comarca de Albacete... Para quien no lo conozca, el director de la revista Enigmas, decía que hubo un caso de 3 días un platillo posado en Peñascosa, Albacete, en 1917, y encima con una H pintada. Humo, ¿no? Sí. Qué pequeñas cosas no es Atlanta, hombre.
Por eso no nos enteramos. Espera, es que ahí vamos. Porque otra cosa en la que coinciden la mayor parte de estas canalizaciones es que hay una palabra clave que es Alabama. Sí. Que se quede todo el mundo con eso, porque si vemos el ovni tenemos que chillar a Alabama. Pero esto Alabama no está en el hemisferio sur, con lo cual no parece ser el sitio donde va a aparecer, pero desde luego que a nadie se le olvide, ¿no?, la palabra Alabama. Pero hay un centro de la NASA en Alabama. Es verdad. Entonces, ahí está el contacto. Vaya usted a saber. ¿Qué va a suceder el martes? Pues, hombre, lo más normal es que suceda lo siguiente. Ojalá nos equivoquemos y pase algo. Efectivamente, nadie lo desearía más fervorosamente que yo mismo, pero lo más normal es que suceda lo siguiente, es decir, nada que la Federación Galáctica, a través de Blossom Goodchild y el resto de los contactados, mande un nuevo mensaje diciendo que por razones ajenas a su voluntad y por las fuerzas oscuras que dominan este planeta, el contacto no ha podido ser posible. En el fondo no estamos preparados, que era el mensaje antiguo. Claro, o el tráfico intergaláctico, que está fatal. Pero que no nos olvidemos que ellos siguen con nosotros y que no perdamos la esperanza que algún día vendrán a rescatarnos. Y la cosa seguirá perfectamente igual. La otra sería que sucediese realmente algo, con lo cual nos vemos el martes en la edición especial de Milenio 3 y ya iremos contando el desarrollo de las cosas. Lo que ocurre, Santi, es que hay una conclusión clarísima, que no sé si comparten nuestros amigos en el 7640. Me gustaría saber qué opinan, ¿no?, ellos de que esto siga y se les haga eco en alguna ocasión, ¿no?, en ciertos medios. No sé, a mí me sorprende. Lo curioso es que hay un fenómeno que es real, que es que Internet se ha convertido en catalizador y amplificador de cualquier cosa. Y cuando va cogiendo eso caudal, es imparable y se habla. E incluso saldrán los periódicos, seguro. Lo que antes sería una simple tontería, ¿no? Pero espera, que es que se me olvidaba. Si sucede eso, ahí los que actuarían serían los de la vertiente conspiranoica, porque también esto tiene una vertiente conspiranoica en estos foros, que son los que dicen que lo que se está activando en este momento es un viejo proyecto llamado Operación Blue Beam, Operación Rayo Azul, que sería un proyecto del gobierno estadounidense y con la complicidad de las Naciones Unidas. De esto, cuando tengo documentos y cuando digo cosas con fundamento lo digo, y cuando no, que como es el caso, esto jamás se ha demostrado, ni hay ningún documento oficial que lo certifique, es decir, es una mera especulación. Pues según este proyecto Blue Beam, que dicho sea en su favor, sí se lleva hablando mucho tiempo de ello, en un momento de especial crisis o de especial zozobra a nivel mundial, curioso. Lo que se haría sería hacer una representación mediante hologramas y otros medios técnicos secretos de algo parecido o a una aparición religiosa o, lo más probable, a una aparición extraterrestre, y dependiendo del entorno social ya se vería si se diría que vienen con buenas intenciones o se alertaría a la población sobre una posible invasión de otro planeta para de alguna manera desviar la atención del motivo de esa crisis y reconducir las cosas en otra dirección. Con lo cual también tiene su vertiente conspiranoica el asunto, que también en otros foros, no los foros de los contactados, sino los foros de los conspiranoicos, se está comentando mucho, y en esas estamos. Interesantísimo. Sí, al final, vamos a ver. Federación Galáctica de la Luz, que al parecer hace 4,5 millones de años vinieron aquí para salvar nuestra civilización. De la luz, ¿no? Pues no. Están tomando su tiempo. Vinieron aquí porque las fuerzas ocultas interdimensionales no explotaron nuestra galaxia. Y ellos nos salvaron. Y ahora mandan un mensaje telepático a no sé quién, a la que has dicho tú a lo mejor, diciendo que nos van a volver a visitar. Me parece muy como fenómeno social de lo que es Internet. Es que el problema de eso es que, vamos a ver, los que nos llevamos, creo que los 4 que estamos ahí coincidimos en eso, los que vivimos el misterio y tomamos el fenómeno ovni como algo muy serio, lo hemos investigado a fondo, de repente el que aparece una noticia así, hasta incluso un programa que yo entiendo como este, al que yo amo y pertenezco, pues casi que nos convertíamos en una de las porquerías que sale en Telecinco que me da ganas de vomitar. Y digo Telecinco que además a boca llena, sin tener que esconderme en ningún sitio. Haciendo amigos. Bueno, sí, efectivamente, porque me da asco cada vez más, ¿no? Entonces, vale. Entonces,
Entonces es eso, ¿no? Entonces realmente me apena, como decía Carmen, ¿no? En ese tono jocoso tan fácilmente de comentar ese tipo de cosas, porque pienso que nos hace daño a nosotros, porque al final cogerán ese tipo de programas asquerosos y sacarán a alguien vestido, entre comillas, de erudito, comentando este tema como si fuera algo de ufología seria. Pero eso fue durante 10 años la dinámica, y nosotros jamás nos prestamos, y yo creo que por lo menos Nave del Misterio ha conseguido con mucho esfuerzo que por lo menos nosotros podemos comentar esto como fenómeno social, que lo es. La gente no es tonta además y sabe diferenciar pero hay gente perfectamente. Que lo dice ahora mismo, que opina que eso puede ser verdad. Pues mira, nos dicen, los extraterrestres, si existen, se estarán riendo de nosotros por nuestra inmensa ignorancia. Felicidades por el programa de Genzo. Soy Pablo desde Madrid. Esta gente ha visto demasiadas veces encuentros en la tercera fase. Un saludo a todos. Ha crecido en su escepticismo. Estos contactados los tendrían que encarcelar por consumo de drogas. Un saludo de Pablo. La gente no se lo cree. En un tiempo, o en determinados ambientes, esto es totalmente creído, y es curioso que se siga todavía fomentando algunas cosas, pero lo que sí, como periodistas, estaremos muy atentos, eso no os quepa la menor duda. Y no quepa la menor duda también que habrá fotos falsas, seguramente, claro, difundidas por internet. Hombre, diciendo que el contacto se ha establecido, pero vamos. Alabama, ¿no? Alabama. Alucino. Bueno, sí. ¿Por qué no Alcaudete? Claro, me gustaría más Alcaudete. Sí, señor, ahí estás fino, sí. Miquel Serra, del Observatorio del Teide, en las Islas Canarias, nos ha hablado del bólido o asteroide 2008 TC3. Este no es un objeto extraterrestre tripulado y inteligente, pero ha caído. Y esto sí que nos sorprende. Nuestro equipo hablaba con él porque ha caído un asteroide sobre la Tierra, se habla mucho de los peligros y este ha pasado desapercibido, porque resulta que solo los aficionados lo habían visto ya cuando caía. Escuchamos a este hombre del Observatorio Astronómico de Canarias. Sí, bueno, pues este es uno de los muchos asteroides que pueden caer y de hecho caen a nuestro planeta, ¿no? Lo que pasa es que este era un asteroide un poco especial porque era un poco más grande que otros asteroides. Creemos que tenía un tamaño de valor de unos 5 o 6 metros, con lo cual ya era, bueno, pues un objeto importante, y fue descubierto prácticamente unos días antes, 2 o 3 días antes, desde Italia, ¿no? Astrónomos aficionados, y al hacer los cálculos de su órbita, bueno, pues se pudo deducir que iba a impactar con la Tierra justamente el lunes. Después de la noticia de la BBC, leída por Primitivos Rojas, diciendo, bueno, que se escondan, y esta noticia de un asteroide que impacta de verdad con la Tierra, bueno, el lunes. ¿Y dónde cayó? Al final impactó se pensaba que se iba a ver desde el sur de España, pero bueno, prácticamente no se vio. Algún aficionado dice que vio algún destello, pero la realidad es que impactó en Sudán, en el desierto de Sudán, y se destruyó con el impacto. Fernando de Magallanes, 1520. Subido en un viejo cascarón, el barco de aquel intrépido navegante no podía enfrentarse al hielo de los mares que había al sur del sur. Tenía que buscar desesperado un viejo paso que le diera una posible salida hacia el Pacífico. Fernando de Magallanes estaba al sur de la Patagonia, y en ese mar de hielo vio unas pequeñas fogatas. Unos hombres harapientos que estaban tapados solamente con trozos de piel de foca, piel de ciervo, y al lado de ellos unos pequeños fuegos. Fue casi una estampa de viejo fantasma, todo un manto blanco de hielo y pequeños fuegos. Por eso la tierra al sur del sur se llama Tierra del Fuego. Pasaron siglos desde Magallanes en 1520 antes que otras personas vieran a estos extraños hombres que hacían fuego junto al hielo. Fue exactamente en el siglo XVIII cuando el capitán Cook comenta que los indios Onas son posiblemente los seres más miserables de la Tierra. Luego, más tarde, en 1872, es Darwin el que dice, simple y sencillamente, que son peores que los animales. Pero las mentiras sobre ellos continúan. Incluso en 1889 hay un empresario francés de nombre Metre que monta una expedición a la Patagonia, captura a algunos de ellos y los lleva a la exposición del hombre de París diciendo que son caníbales. Los indios Onas jamás comieron nada de carne humana.
Incomprendidos y olvidados. La última india ona, Ángela Loy, murió en 1974. El último periodista que la entrevistó, Fernando García de la Vega, un histórico de televisión española, le contó esto a Milenio. Era una persona que debía de pesar como 200 kilos. Cuando yo entré en su casa, pues ni se movió de donde estaba sentada. Y le dije, mire señora, vengo por todas estas razones y sobre todo me gustaría que solamente con que nos dijera a cámara su nombre y que es la última descendiente de la raza Ona, sería suficiente como documento para el trabajo que estoy realizando. Y eso es lo que hizo. Dijo, soy fulana de tal y soy la última descendiente de la raza Ona. Y así quedó la cosa. Fernando García de la Vega me comentaba en una entrevista que encontró a Ángela Loy como ausente. No se podía hablar con ella. Había olvidado ya prácticamente incluso la historia de su pueblo, la historia de los hombres del sur, que maltratados por todos los que pasaron por aquel lugar, fueron olvidados por la historia. Sin embargo, todos estos personajes, que algunos de ellos incluso pasaron a la historia como eruditos, como es el caso de Charles Darwin, se olvidaron, por ejemplo, de muchos datos. Por ejemplo, los Onas eran los indios más grandes de América, su media era de más de 1,80 metros de altura, su fuerza descomunal. Llevaban un ciervo a cuestas, casi como el que llevase un pajarillo. Solamente un antropólogo convivió con ellos, Lucas Bridge. En sus escasos textos los describe como seres huraños. No les gustaba hablar con el extranjero. La verdad que todo el mundo les trató mal. Incluso a la hora de su muerte, en las playas de Patagonia, parece que el destino les sigue relegando al olvido. Y estuve viendo allí al lado de la casa, existe un cementerio donde está mezclado los huesos de ballenas con las tumbas de los Ona. Es un cementerio de verdad que sobrecoge ver las muertes de seres humanos como los Ona y de animales como las ballenas. Están allí todos juntitos. Los indios Onas hoy día son un recuerdo que existe en algunos museos. Apenas quedan piezas antropológicas de ellos, no quedan textos, ningún equipo de televisión jamás lo filmó. Todo lo que se escribió de ellos es completamente injusto. Nadie se acordó de cómo era su cultura, aquellos indios que hacían fuego sobre el hielo. Ya nadie habla de la serpiente Ren-Ren, la que creó la tierra. Nadie mirará a la luna diciéndole Ain. La verdad que bueno, quizás de lo más curioso de los textos de Lucas Bridge que yo me he podido leer es que aquellos gigantes que andaban al sur del sur, dice que de vez en cuando, encaramados en una lona, miraban a ese manto blanco que había en las tierras de la Patagonia y lo único que decían, suspirando, era Yaacuruín, que significa mi tierra. Esta es la historia de los indios Ona. Yo la verdad que cuando estuve en la Patagonia solamente recuerdo una cosa que me dejó impactada. Tuve conciencia de ellos cuando estuve en el museo que hay en Bariloche, viendo algunas de las piezas que hay junto a varios antropólogos. Recorrí las tierras de los indios tehuelche, que son la generalidad a la que pertenecen los indios Ona, buscando algunos petroglifos cuyo significado hoy día se desconoce. Lo que me quedo de aquel viaje, de aquel lugar en el que estuve, pues solamente con 7 colores. Los del arco iris reflejados en el Nahuel Huapi, uno de los lagos más grandes del mundo, un paraíso que hace muchísimo tiempo, por desgracia, dejaron de pisar los indios Ona. El origen de los materiales empleados por los mayas para fabricar sus objetos cotidianos continúa siendo un misterio. Además del enigmático azul con el que decoraban sus tumbas, ahora hay que sumar el tipo de ceniza añadida a la arcilla para hacer la cerámica. Así lo dicen los estudios de Brain y Catlin de la Universidad de Santa Bárbara en California. En el periodo posclásico, entre los años 600 y 900 de nuestra era, los mayas emplearon en la fabricación de vasos una mezcla con ceniza de un volcán todavía desconocido. Nos habla de ello el doctor Miguel Rivera Dorado, profesor de la cultura maya en la Universidad Complutense de Madrid. El volcán es una manifestación del poder del interior de la Tierra. Entonces, sus manifestaciones violentas, las erupciones, probablemente eran interpretadas como castigos o determinado tipo de reacciones de los dioses del interior de la Tierra, de los dioses del inframundo, ante el comportamiento, digamos, irregular de los seres humanos, ¿verdad?
La religión maya era una religión basada en la naturaleza. Tormentas tropicales, huracanes o erupciones volcánicas son siempre hierofanías, es decir, manifestaciones de lo sagrado. En este caso, los volcanes, que son montañas, representaciones cósmicas, que además desde el interior de la Tierra pues lanzan grandes cantidades de fuego y de materiales, pues es una reacción de los dioses del inframundo. Los fragmentos analizados por los americanos proceden de El Pilar, en Belice y Guatemala. Lo sorprendente es que se utilizaba ceniza que acababa de ser expulsada en una erupción, de ahí los bordes afilados de las partículas que la forman. Hasta ahora se creía que la ceniza provenía del volcán El Chichón, pero los análisis demuestran que no era así. El volcán, por lo tanto, tiene que estar al menos a 350 kilómetros de donde apareció la cerámica. El territorio maya no es muy rico en minerales, entonces los mayas importaban determinados minerales que necesitaban para fabricar objetos, los importaban a veces de regiones muy lejanas. Viniera de donde viniera, los científicos americanos creen que la importación de ceniza de otros territorios debió de suponer un gran esfuerzo, ya que, recordemos, no había carreteras ni animales de transporte que se habrían necesitado para llevar las toneladas de cenizas necesarias cada año para la fabricación de cerámica. Los arqueólogos estudian si las 50 menhires que unen la cuenca del río Duero con la cornisa cantábrica pudieron haber sido utilizados como marcas de localización por los pastores que hace unos 4.400 años pastoreaban por la región. Esta hipótesis, propuesta por algunos prehistoriadores en otros lugares de Europa, podría explicar la ubicación de los monolitos peninsulares. Así sucedió, por ejemplo, en los análisis que se han realizado en los menhires pirenaicos. Nos lo cuenta el arqueólogo británico Paul Bunn. De lo que principalmente puedo hablar es de mis años de estudio en los Pirineos. En este lugar los menhires parecen estar claramente asociados al pastoreo, en la medida en la que servían de marcas a los pastores en sus rutas. También es posible que estén relacionados con lugares de enterramiento, pero no tenemos constancia de cuerpos o tumbas en ninguno de ellos, por lo que es muy difícil demostrarlo. Para poder confirmar esta teoría en la cornisa cantábrica, habría que saber primero si los menhires son coetáneos. Desgraciadamente en España se conservan unos 500 monolitos de estas características, de los que solamente se han excavado 10, un número muy pequeño para conocer la realidad histórica de los menhires en la península ibérica. La antigüedad de la ciudad de Oviedo se ha visto retrasada en 4 siglos a la luz de los hallazgos realizados en las últimas semanas. Los expertos que trabajan en las excavaciones del Museo de Bellas Artes, en la capital del Principado, han descubierto restos de mortero que han analizado por medio del carbono 14. Nos lo cuenta nuestro compañero de la cadena SER en Asturias, José Manuel Echever. La heroica ciudad, que en su día noveló Clarín, ha envejecido 400 años en un solo día. En plena conmemoración de los 12 siglos de Oviedo, el carbono 14 se ha ocupado de poner en seria duda la historia oficial de la capital del Principado, que databa su fundación en el año 761, cuando los frailes Máximo y Fromestano constituyeron en el lugar el monasterio de San Vicente. La aparición de una fuente romana en las excavaciones que se realizan en las obras de ampliación del Museo de Bellas Artes de Asturias y su datación posterior en el siglo III o IV han dado alas a una teoría, la del Oviedo romano, que no había sido considerada hasta entonces por la historiografía oficial. Rogelio Estrada es arqueólogo y director de las excavaciones. Yo creo que además estamos arrancando. Restan muchos trabajos de investigación por realizar que nos puedan ir acercando un poco más a esa realidad, ¿no? Estamos hablando de que tenemos pues eso, una pequeña pieza de un puzzle que puede tener unas dimensiones bastante notables. Así, la arqueología enmienda la plana a la historia documental, tal y como ocurrió en su día en toda Europa, cuando todo el continente envejeció siglos, de repente, al datar los hallazgos a través del carbono 14. Milenio 3, Cadena SER. Javi desde Barcelona nos dice: es curioso cómo el fenómeno UFO es interpretado a lo largo del tiempo según los cambios culturales, sobre todo que ocurren en Occidente. Así, en los 50 muchos pensaban que los ovnis habían sido creados por una cultura comunista. En los 60 y 70 por civilizaciones de carácter espiritual trascendental. Ahora por ecologistas cosmonautas. Mi voto para El Tragaluz, una obra de teatro de Buero Vallejo. Malpartida de Cáceres.
Alberto desde Alicante. Esto que nos sorprende nos produce mofa, en un futuro será real. No estamos solos y no cabe duda que tarde o temprano habrá contacto. Como aquel programa tremendo, ¿no?, de Sevilla años 70, en las radios sevillanas, no estamos solos. No hay ovnis, son proyectos militares secretos, nos dice otro amigo. No sé si este martes ocurrirá ese encuentro o contacto, no lo creo, pero viendo el contenido de los grabados del Tassili, pues todo es posible. El primer libro que me marcó, Vida después de la vida. Gracias y un saludo a todos vosotros por hacernos pasar tanto sueño la noche de los sábados, nos dice José Luis desde Valencia. Gracias por ese insomnio compartido con nosotros. Carmen tiene razón, en una revista vi el nuevo lanzamiento de algo relacionado con la serie V. ¡Viva la publicidad a gran escala! Abrazo, Saúl desde Madrid. Sería una buena campaña, ¿eh? Campaña viral. Los extraterrestres sí existen, se estarán riendo, nos decían. Divina Comedia de Dante, Las Flores del Mal, de Baudelaire y Fausto. De Baudelaire. Fausto sí, de Goethe, Ani desde Madrid. Buenas madrugadas, compañeros, ha sido increíble la historia de Carmen sobre la mujer nazi, es impresionante. Mi voto para los libros del misterio, y ahí se cortó el mensaje. Ilse Koch. Sí. Mi voto es para Nostradamus, siempre suscita la polémica con sus interpretaciones, seguid así milenarios. El primer libro que leí fue Sombras en las estrellas de Peter Colosimo, ahí empecé, pero ¿quién era él? Nos dice Ricardo desde Murcia. Pues mira, un día hacemos una serie de investigadores. Con 15 años hojeé un libro de mi padre titulado Los horrores nazis. Fue tan terrible lo que leí que de rabia rompí el libro y lo tiré. Me quedé muy traumatizada. Hola milenarios, parece mentira que la historia haya podido llegar a una crueldad tan descomunal e incluso ese adjetivo se queda corto. También nos decían que qué maravillosa la carta de David. Chicos, también acabo de pasar por ello, por ese cáncer. Gracias a Dios estoy limpia. Gracias por esas palabras de apoyo. No imagináis hasta qué punto animan, nos dice Magnolia desde Córdoba. Pues luego leemos más. Abrazos para todos los que estéis en un apuro, en un mal momento. Claro que sí. Para eso estamos y lo hacemos todo. Y a veces con cosas como estas que hago yo, ¿no? De decir un sitio y equivocarme y ser otro sitio. Solamente pero así es la radio. Para Sara, que es de Valencia, que nos ha escrito varios mensajes diciéndonos que es un gustazo para las personas ciegas que nos escuchan el poder ver la radio como nos la hacéis ver vosotros. Gracias por esas descripciones. Pues gracias a ti, Sara, claro que sí. Por ejemplo, yo tengo mucha confianza en esta nueva sección de Juanje, porque esa es una postal visual, ¿no? Y la gente que no podéis ver de forma convencional, ¿eh? Porque claro que podéis ver con el alma y a veces seguro que con mucha mayor sensibilidad que nosotros. Pero sensibilidad no sé si tendrán los miembros de la vida artificial. Sección Santiago Camacho, a ver si suena su piano, ese piano mítico, porque en apenas unos minutos Santi nos va a contar algo que debe estar ocurriendo, pasando, la cara oculta de la historia, vida artificial. Se mueve, se está moviendo. Está vivo. 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 Pues ahí le teníamos, el bueno del barón Víctor Frankenstein. Personaje que en contra de lo que cree mucha gente existió realmente, aunque esa es otra historia que contaremos otro día. Ahí estaba, tan orgulloso él porque había conseguido dar vida a una patética criatura hecha a base de trozos de cadáveres. Pobre varón. ¿Qué pensaría si supiera que a día de hoy, en este preciso instante, en este mismo año 2008, hay gente que está intentando, que está consiguiendo dejar sus logros en la nada? Porque ¿qué es animar un puzzle de carne muerta comparado con crear vida partiendo del cero absoluto, de la materia inanimada, de apenas unas pocas proteínas y productos químicos? Eso es hacerle la competencia. Como decía, en este mundo turbulento en el que las convulsiones de la bolsa ocupan los titulares de los periódicos, surgen otras empresas con el propósito de patentar y hacerse ricas con nuevas formas de vida. La cara A, la cara positiva de este asunto, pues es muy esperanzadora. Biocombustibles baratos, curas a enfermedades hasta ahora incurables, remedios incluso para el cambio climático. Pero hay una cara B, una cara de la que no hablan los responsables de estas empresas.
armas biológicas, patógenos virulentos e incurables, nuevas formas de vida que, soltadas al mundo exterior, nadie sabe cómo interactuarán con la vida y con la climatología de nuestro planeta. De eso no se habla. Entre estas empresas destacan dos. Celera, que es una empresa que ha hecho una gran aportación al proyecto Genoma Humano, y Synthetics Genomics. Una de ellas, esta última, en junio de 2007, su presidente Craig T. Burton anunció la creación de la primera bacteria viva creada desde cero en laboratorio y su intención de patentarla. De hecho, presentó todas las patentes del proceso, todas las patentes del pequeño ser en la oficina de patentes. La llamó Cynthia. Cynthia fue el pistoletazo de salida para la creación de un Microsoft biológico, de un monopolio de la vida, de una empresa que, al igual que las grandes empresas informáticas dominan nuestra información, domine el futuro de la vida artificial en nuestro planeta. Se basan en un vacío legal, lógicamente, ya que la sociedad y sobre todo la tecnología avanzan mucho más deprisa que los legisladores. Pero nadie sabe cómo valorar los efectos de la liberación en el ambiente de uno de estos nuevos seres, seres que no estaban, seres que nunca han estado, seres completamente nuevos. Y se ha ido más lejos. Ya se ha replicado, por ejemplo, en laboratorio virus como el de la polio. A partir de ahora, ya nadie podrá decir que una enfermedad está 100% erradicada, porque alguien podrá volverla a recrear como si fuera un puzzle, como si fueran piezas de Lego en su laboratorio. De hecho, en 2005, el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta anunció que la gripe española, la gripe de 1918, que se llevó por delante las vidas de 20 a 50 millones de personas, había sido vuelta a crear artificialmente en laboratorio. Y lo que es más, en la revista Nature dio todos los datos, todos los detalles de la investigación, permitiendo a cualquiera, con los medios a su alcance, que pudiera volver a llevar a cabo esta macabra hazaña. El futuro es incierto. No se descarta que se puedan crear genomas cada vez más complejos, la creación de seres artificiales cada vez más perfectos, más grandes, hasta el punto de que puedan ser utilizados como ganado o como mascotas. Y quién sabe, a lo mejor algún día como formas de vida inteligentes. Da igual que seamos creyentes o no. Hay una pregunta que flota en el ambiente. ¿Tenemos derecho a hacerle la competencia a Dios? Y sobre todo, tenemos... Lo malo de este piano es que siempre nos deja con un desasosiego. Yo creo que eso es consustancial a estas notas, a estas que se escuchan ahora, de esta forma. La banda sonora de lo que nadie cuenta. Santo cielo, nunca mejor dicho. ¿Qué os parece si ahora, vamos, uniendo como en una montaña rusa un tema con otro, nos vamos, ya que Luis estaba en un bosque, a bosques del celuloide, bosques que sobrecogen, bosques en mitad de la noche? ¿Por qué las zonas más solitarias y alejadas de la civilización se convierten la mayor parte de las veces en lugares peligrosos para el hombre? ¿Por qué los parajes más frondosos de vegetación terminan transformándose en una trampa para sus visitantes? Extrañas y dudosas preguntas que en más de una ocasión se habrán hecho los protagonistas de la película El proyecto de la bruja de Blair, film con el que comenzábamos nuestro particular repaso por el cine con bosques enigmáticos. Los entornos naturales han estado unidos con frecuencia a los argumentos cinematográficos más variopintos. Ríos, desiertos, montañas, muchos de ellos se han convertido en protagonistas indispensables de películas con parajes extraordinarios. Sin embargo, en otras ocasiones, los lugares más recónditos de nuestro planeta se han convertido en los mayores enemigos para sus molestos huéspedes. Tal es el caso del protagonista de la película española El rey de la montaña. ¡Hola! ¡Qué suerte que te encuentro! Ayúdame, por favor. ¡Kim! ¿Dónde estaba, joder? No sé qué pasa, pero me han disparado. ¡No sé quién! Iba camino a tu casa
y me he perdido. Me han disparado, no tengo idea de dónde estoy. Hola. Han sido numerosos los escenarios naturales elegidos por los directores más valorados, aunque debemos aclarar que si ha existido un lugar tenebroso por antonomasia en la historia del cine, ese ha sido el bosque. Desde el día en que nos establecimos aquí, siempre hemos tenido un buen entendimiento con las criaturas que viven más allá de nuestros límites. Nosotros no nos adentramos en su bosque y ellos no vienen a nuestro poblado. Siempre los he considerado nuestros protectores. Nos han permitido vivir aquí, cobijados entre ellos en este lugar intacto. Por las marcas halladas esta mañana en nuestras casas, presiento que nos están advirtiendo. No solo M. Night Shyamalan escogió un bosque para dar rienda suelta a su imaginación. Otros directores como Tim Burton en Sleepy Hollow o Guillermo del Toro en El laberinto del fauno supieron sacar provecho de sus malezas para transportar al espectador a fantásticos y ocultos territorios. ¿Tienes miedo? Un poco. ¿Qué es ese ruido? No es nada, hija. Es el viento. Las noches de aquí son muy distintas a las noches de la ciudad. Allí se oyen los coches, los tranvías. Aquí las casas son viejas. Gruñen. A mí parece que hablan. Universos legendarios que por otro lado también quedaron muy vinculados a la literatura, un dato que trataba de mostrarnos la película de aventuras El secreto de los hermanos Grimm. ¿Qué haces? ¿Quieres matarnos? Ya estoy mayor para esto. Ahora un pueblo bajo un maleficio. 10 muchachas de este pueblo han desaparecido. Todos sabíamos que el bosque estaba encantado, pero nunca se había vuelto contra nosotros. Acaba de encontrar su única esperanza. Venimos a librar vuestra tierra de los maleficios. Papá, son famosos. Tienes razón, hijo, los famosos hermanos Grimm. Escalofrío, Bosque de sombras, Kilómetro 666, todas ellas han retratado el bosque como un lugar lleno de misterios y de terror, áreas prohibidas que se volverán en contra de sus protagonistas si estos deciden traspasar la frontera entre el bien y el mal. Escuchamos un fragmento de la película irlandesa Cabeza de muerte. Ya vale, esto no tiene gracia. ¿Has oído? Por aquí hay alguien. ¿Hola? Esto no me gusta. Es el colocón, ¿verdad? Es el colocón. No puedes, vayámonos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué le pasa a mi cabeza? No sé qué es real y qué no lo es. Esto no es real. ¿Qué acaba de pasar? Lawrence Kasdan en El cazador de los sueños o el español Paco Plaza en Roma Santa también hicieron partícipes a sus personajes de indescifrables secretos escondidos en los bosques, enigmas ocultos que llegaron a multiplicarse en la película Posesión infernal, del director norteamericano Sam Raimi. Oye, Scotty, ¿cómo es ese sitio al que vamos? No sé, debe ser una casa muy vieja, un poco abandonada, pero está en plena montaña. Eso me dijo el que me la alquiló. ¿Será por eso por lo que nos la ha dejado tan barata? No sé, puede que no esté muy bien. Pero es que no conocéis ninguno la casa. Todavía no. Puede que no esté tan mal. No. Incluso a lo mejor está bien. Sí. Seguro que es una porquería. Creo que deberíamos cruzar el puente a pie. Puente peligroso. Sigan bajo su propio riesgo. Scott, deberíamos bajarnos. ¡Dios mío, para! Y terminamos por hoy con una película de terror con argumento clásico. 5 jóvenes actores son invitados a representar su función en un misterioso castillo. Un terrorífico viaje que sin duda alguna terminará por conducirles hacia una de sus mayores pesadillas. Hablamos de la película francesa En lo profundo del bosque. Al bosque vamos a pasear.
ya que el lobo aquí no está. Si el lobo estuviera aquí, se nos comería a ti y a mí. Pues mañana, en Cuarto Milenio, a eso de las 11:20, tenemos morgue, y tenemos sorpresas, y tenemos un montón de cosas. Pero lo que tenemos ahora, Carmen, es que llegan mensajes de todas las partes del mundo, gente que sigue en vivo a través de cadenaser.com el programa. Pues mira, Javier Limache desde Huancayo, en Perú. También nos escribían desde Londres. Rafa desde Londres, Isabel Serralde desde Tijuana, en México, desde Venezuela, desde Australia. ¿Desde Australia? Sí, nos escuchan desde todas partes. Muchísimas gracias a todos ellos por escuchar Milenio 3, y también dice que a todos sus amigos se lo ponen y que entonces se van uniendo cada vez más gente de fuera de España. Esto es como que un nos virus, escuchan. ese que decía Santiago Camacho, un virus de nueva creación. Pues sí, un virus que lo hemos creado nosotros, algo que no teníamos que Esa hacer. nave que se va a posar durante 3 días. Oye, que nos tenemos que ir ya. Carlos 2, Fermín, a todos un fuerte abrazo. Igual Santi, igual Juanje, Carmen, hasta mañana. Milenio 3.